El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo los apóstoles dijeron al Señor: aumentanos la fe. El Señor les contestó: si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a ese árbol frondoso: arráncate de raíz y plántate en el mar, y les obedecería. ¿Quién de ustedes, si tiene un siervo que labra la tierra o pastorea los rebaños, le dice cuando éste regresa del campo: entra enseguida y ponte a comer? ¿No le dirá más bien: prepárame de comer y disponte a servirme, para que yo coma y beba, después comerás y beberás tú? ¿Tendrá acaso que mostrarse agradecido con el siervo, porque éste cumplió con su obligación? Así, también ustedes, cuando hayan cumplido todo lo que se les mandó, digan: no somos más que siervos, solo hemos hecho lo que teníamos que hacer. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Per Evangelica dicta. Nostra benedicta. Ave María Purísima, Sagrado Corazón de Jesús. En el Evangelio que acabamos de escuchar, los apóstoles piden al Señor una gracia que también debemos pedir nosotros día tras día. Le piden: Señor, aumentanos la fe. Señor, aumentanos la fe. La fe, dice San Pablo, es la garantía de los bienes que se espera. Es una prueba, dice, de realidades que aún no se ven. Es decir, la fe es aquel como gran motor del alma que hace que el alma pueda hacer esos actos heroicos necesarios para la vida eterna. ¿Y por qué digo actos heroicos? Porque, en fin, la vida eterna, la vida del cielo, es tan desproporcionada con respecto a nuestras pobres obras humanas que Dios reclama actos sobrenaturales que van más allá del simple cálculo o razonamiento humano. Pide actos heroicos también. Reclama actos heroicos. Reclama caridad heroica, fe heroica, esperanza heroica. Y es por eso que San Pablo, cuando habla de la fe, en la carta a los Hebreos, dice: por la fe Abraham salió de su patria sin saber a dónde iba. Por la fe, Noé, sin haber visto a Dios, construyó un arca para salvarse él y su familia. Por la fe, Moisés salió de Egipto sin temer la ira del rey. Por la fe, se derrumbaron los muros de Jericó después de ser rodeados durante 7 días. Imagínense el pueblo de Israel. Jericó era una ciudad enemiga. Y Dios quiso que rodeen la ciudad 7 vueltas, 7 días, después toquen las trompetas y caigan esas murallas. ¿Cómo haría falta rodear hoy tantas ciudades para que se caigan esos corazones duros y se conviertan? Alguien decía por allí: habría que rodear Campeche
para que nos convirtamos. Por la fe, dice San Pablo, los santos, miren, escuchen qué hermoso, dice, por la fe los santos sometieron reinos, cerraron boca de leones, apagaron la violencia del fuego, curaron enfermedades, fueron valientes en la guerra, soportaron azotes, cadenas y prisiones. Cerraron bocas de leones. Bueno, qué importante entonces la gracia de la fe. Muchas veces podemos decir, bueno, no, sí, pero es que yo tengo fe. Pero hay una tamaña diferencia entre tener fe, creer, y vivir de la fe. Pongamos una comparación para que se entienda. Cuando esa imagen de San Pedro que Cristo le pide que camine hacia él sobre el mar, le dice, Pedro, ven. Pedro tiene fe, cree en Jesús y empieza a caminar. Pero de repente, imagínense ese mar inmenso, era el atardecer, así que era un mar oscuro también. Y probablemente un mar un poco tempestuoso, pero Cristo que lo llama. Y San Pedro baja de la barca, pisa el mar y empieza a caminar. Y todo iba muy bien hasta que San Pedro, dice, empezó a temer por las olas del mar, empezó a mirar el mar y dejó de mirar a Cristo y se empezó a hundir. Y allí es cuando San Pedro grita, Señor, sálvame. Y Cristo rápidamente le toma su mano y lo levanta. Bueno, podemos decir que es lo que sucede a un alma. Uno puede tener fe, pero en el momento del combate, en el momento de la prueba, en vez de mirar a Cristo, miro las aguas. Y nos pasa, porque somos seres humanos, pero Dios quiere que hagamos ese salto de la fe. Y a veces Dios permite que la fe sea probada. Que haya momentos de lucha, de tiniebla, porque quiere que la fe sea purificada como el oro en el crisol. Porque quiere que esa fe pase de ser una fe pequeña a ser una fe viva, una fe capaz de decirle a ese árbol, muévete, arráncate de raíz y que se mueva. Cuentan una historia de un obispo antiguo que tenía esta fe para mover montañas y quería construir una catedral en un lugar que había una montaña justamente, pero quería que no esté la montaña. Entonces le decían, Monseñor, pero un obispo del siglo III, creo. Monseñor, pero es imposible quitar esa montaña. Y dice, no, recemos, que Dios la quite. Y en verdad fue así. El obispo rezó, hubo un pequeño terremoto y la montaña se corrió del lugar y construyó su iglesia. Bueno, Dios hace lo que quiere. Cuento un ejemplo muy interesante. Hay un librito que habla sobre este camino de la fe, que bueno, deben leerlo, al menos alguna vez en la vida, sobre todo los futuros sacerdotes o sacerdotes. Se llama Caminando por valles oscuros. El libro es la historia de un jesuita, un joven sacerdote, que pide ir a misionar a Rusia en pleno régimen comunista. Y él iba con todo su deseo de ser un gran misionero en Rusia, pero es tomado prisionero en Rusia, lo piensan que es un espía del Vaticano, y va a pasar 24 años en el Gulag, en las cárceles comunistas, con grandes pruebas. Y todo ese tiempo, bueno, el libro es precioso porque él va contando su vida y cómo Dios permitió esa prueba de la fe. Hasta que finalmente, bueno, él termina comprendiendo que Dios lo llamaba a ser Cristo, a ser sacerdote en esos campos de concentración, ¿no?, del régimen comunista. Bueno, una parte de su historia es que lo mandan a una cárcel que se llama Lubyanka. Cuentan que los rusos, cuando nombran Lubyanka, cuando hablan de Lubyanka, en verdad que dice que
lloran cuando hablan de Lubyanka porque era la cárcel más terrible de los comunistas. Entonces, a él lo mandan allí y empieza todo un trabajo psicológico contra él para que firme unos documentos donde él apostataba de sus principios y, en fin, firmaba cosas que eran mentiras. Era como para quebrarlo espiritualmente, psíquicamente. Y en un momento él, de ya un shock psicológico, termina firmando esos documentos. Y imagínense, se le viene el mundo abajo y era un sacerdote encima. Entonces, él se preguntaba, ¿cómo yo, que tengo una vida espiritual y cómo Dios permite esta prueba y me deja solo? Y empieza a hacer una meditación donde Dios termina mostrándole que Dios lo quiere hacer crecer en fe y en humildad. Y escribe lo siguiente, dice: con esa experiencia, Dios me estaba probando a mí como el oro en el crisol para saber cuánto quedaba de mí mismo después de todas mis oraciones y de mis profesiones de fe en su voluntad. En aquel año de interrogatorios, en aquellas terribles últimas horas, la primacía del yo que se había manifestado e incluso a veces reforzado a través de mis métodos de oración y de mis prácticas espirituales, se sometía a una purificación, a un purgatorio que me dejaba desprovisto hasta los huesos. Era un crisol, cuando menos abrasador, casi tan abrasador como el infierno. Pero gracias a Dios todavía perseveraba y había aprendido en lo más profundo de mi alma herida cómo dependía de Él en todo, incluso para sobrevivir, y la necedad de confiar en mí mismo. De alguna manera, aquel día creí comprender lo que sintió San Pedro cuando sobrevivió a sus negaciones y recuperó la amistad con Cristo. Aunque el Señor le prometiera que una vez convertido confirmaría a sus hermanos, dudo mucho de que Pedro volviera a presumir nunca de no abandonar al Señor, aunque todos los demás lo hicieran. Hoy entiendo muy bien que en sus cartas a sus primeras iglesias recordara a los cristianos que trabajaran por su salvación con temor y temblor. Porque es verdad que cuando el hombre empieza a confiar en sus propias capacidades, acaba de dar el primer paso en el camino hacia el fracaso final. Y la mayor gracia que Dios puede concederle es enviarle una prueba que no sea capaz de soportar con sus propias fuerzas y sostenerlo con su gracia para que pueda perseverar hasta el final y salvarse. ¿Cómo Dios hace eso? Y es por eso que el profeta Isaías bien lo decía, o decía Dios por medio del profeta: si no os afirmáis en mí, es decir, si no creéis, no seréis firmes. Si no os afirmáis en mí, no seréis firmes. Hay cuantas cosas que en 5 minutos pueden hacer que todas nuestras seguridades humanas se caigan. Hay muchas realidades que pueden hacer que en 5 minutos, en 2 minutos, todas nuestras seguridades humanas se caigan. Pero si estamos firmes en Cristo, que es la roca firme, dice el profeta Isaías: si os afirmáis en mí, seréis firmes. Y es por eso que, como último consejo, decía el cardenal Robert Sara en su libro Se hace tarde y anochece, dice: la fe es un sí a Dios. Exige que el hombre deje a sus dioses, sus certezas, sus humanas riquezas. La fe consiste en dejarse guiar por Dios, que se convierte en nuestra única riqueza, nuestro único presente, nuestro futuro, se convierte en nuestra fuerza,
nuestro sostén, nuestra seguridad, la roca inquebrantable sobre la que podemos apoyarnos. La fe se vive construyendo la casa de nuestra vida sobre la roca que es Dios. Por último, ¿cómo crecer en la fe? La fe no es un sentimiento voluble, sino que la fe es una gracia de Dios. La fe es una virtud, un hábito. Muy bien nos aconseja el cardenal Robert Sara, si la fe se acrecienta por el silencio contemplativo, por la vida de piedad. Hace falta que en los momentos de prueba de la fe nos pongamos de rodillas. Aunque en ese momento no veamos, hace falta que nos pongamos en actitud de adoración a Dios, de contemplación silenciosa. La fe se confiesa en el credo, la fe se celebra en la liturgia. Pidamos la gracia de vivir cada Santa Misa, de profundizar en la fe. Como decía San Agustín, la fe es un misterio que debe hacernos temblar. Misterio tremendo y fascinante, tremendo y fascinante. También la fe se alimenta con la doctrina católica. Por eso la necesidad de formarse. La fe se ampara en la Sagrada Escritura, en la tradición de la Iglesia, en el magisterio de la Santa Madre Iglesia. Y es la fe, la victoria, como dice San Juan, que vence al mundo. Esa es, dice San Juan, la victoria que vence al mundo, vuestra fe. Pidamos a Dios que nos conceda la gracia de tener esa fe profunda, arraigada, esa fe heroica, esa fe inquebrantable y esa fe, en fin, que algún día se convertirá en visión en el cielo. Ave María Purísima.